Bienvenidos nuevamente a esta nueva sección. En el día de hoy vamos a hablar del saxofón. Este bello instrumento que fue inventado, llamémoslo así, por el señor Adolfo Sax a mediados del año 1860. Pues este instrumento es bien particular, ha evolucionado enormemente y su evolución también ha acarreado alguna complejidad en el manejo mecánico para la reparación y también para interpretarlo. Pues hoy por hoy hay saxofones con miles de llaves, con miles de aditamentos y muchos de ellos buenos, otros aceptables, etcétera, etcétera. Y también lo que ha hecho la evolución ha sido la proporción de material como cañas, como boquillas, como los mismos tudeles y el material con que está construido. Ese material también ha evolucionado muchísimo, a la par de otros instrumentos que se podría llamar de bronce. El saxofón es un híbrido entre bronce y maderas, tal como lo concibió justamente Adolfo Sax. Este instrumento, su mantenimiento es bastante particular, porque hay que hacer lo mismo que se hace con el clarinete o la flauta, que es desarmarlo. Al desarmarlo, encontramos nosotros series de problemas. Este instrumento funciona con zapatillas, con resonadores, con pegantes y con algunos topes que se le conocen como silenciadores. Pero esos topes hacen muchas funciones, reemplazan los tornillos de afinación, también producen alguna ayuda en la sonoridad, ayuda en algunos casos, para algunos armónicos que en un momento dado pueden perderse si el tope no es bien pegado, no está bien colocado o no es de un material apropiado. Por tanto, vamos a desarmar un poquito de este saxofón. Si podemos desarmarlo todo sería maravilloso, para mostrar el instrumento y mostrar la forma de desarme. Este instrumento no se puede comenzar a desarmar por esta parte, hay que iniciar por las partes grandes que superan el instrumento. ¿Por qué? Porque estas llaves están por encima, aparentemente van por debajo, pero están por encima de todas las demás. Por lo tanto, si se retira una de estas llaves, nos da la posibilidad de continuar desarmando. Pero si se retira otra llave, quedamos enredados porque la llave primero no sale y segundo podríamos afectar el instrumento como tal. Vamos a desmontar unas llaves que hacen parte de las auxiliares, o podríamos llamar los trinos, que pasan a ser mecanismos de la mano derecha. Bueno, entonces comenzamos. Nuevamente hago énfasis en los destornilladores. Los destornilladores son fundamentales en este caso. Vamos a iniciar entonces a desarmar. Aquí tenemos nosotros algo muy importante, que son los pivotes. Los instrumentos tienen pivotes de tres clases. En este caso tenemos nosotros un pivote con cabeza y es cónico. Puede haber un pivote sin cabeza y cónico, o puede haber un pivote con cabeza pero totalmente plano, que no sería cónico, sería recto. También puede haber un pivote recto que no tiene ni cabeza ni tiene una expansión muy corta de rosca. Esos pivotes son muy buenos porque ajustan muy bien, pero muy complicado porque se zafan fácilmente. Bueno, entonces ya tenemos acá, hemos sacado la primera llave y como lo pueden evidenciar, tiene un resonador metálico. En cuanto a los resonadores, en muchos casos es gusto del intérprete, prefiere el resonador metálico que el resonador de plástico, o en otros casos sin resonador. ¿Cuál es el efecto de cada una de esas partes? El resonador metálico es un poco brillante, el resonador de pasta un poco oscuro, y obviamente si no es resonador, el instrumento es
mucho más oscurito, mucho más sinfónico. Entonces aquí tenemos ya cómo se desarma. Estamos pasando acá. Los pivotes, en lo posible, no deberían cambiarse de lugar. No es bueno cambiar el pivote de una torre a otra. O sea, este pivote que hace parte de esta torre, como ustedes están viéndolo, este hace parte de acá de esta llave. No deberíamos colocarlo en esta, por recomendaciones que hacen los técnicos debido a las roscas y al ajuste que tiene el instrumento. Entonces no se debe cambiar de puesto. Como no se puede cambiar de puesto o no se debe cambiar de puesto, entonces colocamos nuevamente el pivote en su lugar. De esa forma nosotros estamos asegurando que el pivote no va a ir a otra torre o a otro poste. Y podemos, en el momento de armado, podemos encontrar el sitio original del pivote. Aquí hemos retirado la otra llave. Tenemos estos pivotes aparte. ¿Por qué? Porque necesitamos colocarlo en su lugar. Aquí estamos viendo que esto tiene unos resortes conocidos como agujas, pero aquí hay algo muy importante. Esta parte que estoy haciendo, vemos cómo el destornillador entra por un túnel que tiene la torre anterior. Si el destornillador es más grueso, podríamos encontrar un destornillador un poco más grueso como este, pero tenemos el problema que no entra. Entonces necesitamos tener un destornillador que entre acá, que tenga el mismo calibre del tornillo o del pivote en este caso. Este es el destornillador que nos funciona. Bien, aquí hemos retirado entonces el pivote de la tercera llave. Quitamos la llave en su totalidad y vemos que la zapatilla está totalmente afectada. Esto significa que el instrumento no se ha desarmado solamente para revisarle el mantenimiento, sino también para zapatillarlo. Tenemos que las chimeneas de este instrumento están absolutamente sucias, completa y totalmente mal aseadas. Y obviamente esto tiene dos implicaciones. Primero, puede acarrear mal olor, y segundo, pues las zapatillas se van a deteriorar muy rápido y muy fácil. Vamos a hacer el retiro de un eje. Este eje sale justamente por este túnel. El túnel anterior fue este. Ahora vamos a trabajar por este otro túnel. Esta parte es muy importante porque vamos a tener que sacar un eje por el mismo túnel. Veamos cómo funciona esta parte. Les hablaba de que se debería salir por el túnel y que el eje iba desde acá. Como ustedes están viendo, está siendo retirado el eje por el túnel de la torre. Ahora tenemos toda esta sección completamente desarmada. Es muy importante tener en cuenta la forma en que lo voy a desarmar, porque para armarlo debemos hacerlo exactamente igual, de forma inversa, porque de lo contrario no podríamos colocar todas estas llaves que va una entre la otra, colocadas de esta manera, y entonces encontraríamos el problema de no encontrar cómo armarlo y no saber qué hacer en ese momento. Esto no es, ya para el saxofón es un poquito más complejo, y a veces no es recomendable que si la persona no tiene conocimiento de su instrumento como tal, como instrumento para manejarlo, pues no sería muy bueno desarmarlo. Es más
como para practicarlo paulatinamente. Para una persona que quiere aprender esto, quite una llave, la vuelve a poner, después quite dos, las vuelve a colocar, luego quita tres, las vuelve a colocar. En ese orden de ideas podría llegar a desarmar completamente el saxofón y volverlo a armar, pero es obvio que va a tener un trecho un poquito largo de tiempo para aprender a conocer las llaves, cómo van y en qué lugar están. Bien, vamos a llegar hasta este punto nomás para rápidamente llegar a la parte que posiblemente la mayoría esté esperando: cómo limpiarlo, con qué limpiarlo y cómo cambiar una zapatilla de saxofón, que es bien particular el hecho. ¿Por qué? Porque aquí encontramos otra zapatilla maltrecha, bastante mal. Es particular porque cada una de las partes que estamos nosotros desarmando hacen parte de un cuerpo. Estamos desarmando el segundo cuerpo del instrumento. Cuando nosotros vamos a hablar del primer cuerpo, tenemos esta otra sección que es mucho más compleja en el desarme. Aquí podemos ver que quedan todas estas llaves entrelazadas, y al ser entrelazadas una con la otra, se hace un poquito complejo el desarme. Vamos a intentar desarmarlo todo, si alcanzamos. Ya depende de nuestro productor que nos diga hasta dónde alcanzamos. Vamos a intentar continuar. Es muy recomendable para estos casos tener en cuenta que cada una de las partes que estamos nosotros recorriendo tiene resortes. Todo tiene resortes. Y al tener resortes nos podemos picar los dedos. Tenemos que ser muy cuidadosos con ese aspecto. Aquí hemos llegado a una de las partes que podríamos llamar difíciles, pues para poder continuar no podemos seguir quitando estas, sino vamos a quitar estas. Es bien particular. Es, podríamos decir, como la segunda parte del desarme. Bueno, hasta aquí veníamos muy bien. Ahora venimos con una sección que es solo se desarma completa. No podemos desarmar esta o esta. Ninguna de estas es independiente. Todas están dependiendo de un solo eje. Ese eje es el que constituye el primer cuerpo del instrumento. Entonces vamos a quitar ese eje para retirar toda la parte y poder desarmar completamente el instrumento. Vamos a llegar a un momento que vamos a encontrar una dificultad, y quiero mostrar esta dificultad que se presenta en algunos instrumentos, en algunos saxofones, porque el mecanismo de los saxofones no es el mismo.
Los saxofones se parecen de lejos, pero no son iguales. Cada saxofón tiene un mecanismo diferente. Dependiendo la marca y en muchos casos el modelo. Hablamos de algo inesperado, y es que este puente en la mayoría de los saxofones no se debe tocar. Normalmente viene adherido al cuerpo, viene soldado. En este caso hay que retirar este puente para poder continuar con el desarme. De lo contrario no podríamos nosotros sacar este eje, pues aquí el puente evita la salida. Entonces yo les decía que esto es una traba que se encuentra en el desarme de este instrumento, de este en particular. Hay otros que no, pero hay otros que tienen un puente, un túnel para poder sacar el tornillo. Hay otros que no tienen el túnel, sino tienen un tornillo a manera de seguridad de esta forma. Funciona así y se retira para poder retirar este eje, que es bastante largo. Es tal vez el más largo del instrumento. Ahora nos encontramos frente a la situación de retirar el puente para poder sacar el eje. Hemos retirado el puente. Ahora encontramos que el eje sale fácilmente. Tenemos que es el eje más largo del instrumento. Y ahora hemos retirado toda la primera sección del saxofón. Nos quedan las llaves auxiliares. Nos quedan las llaves auxiliares, no queda nada más por hacer, por retirar. Bien, este instrumento se le debe hacer la siguiente reparación. Primero, enderezar el protector. Segundo, enderezar la campana. Tercero, enderezar toda la sección del primer cuerpo y ajustar paso a paso cada una de las zapatillas, de las llaves del instrumento en sí. No se ve que haya la necesidad de cambiar ninguna. Sin embargo, nosotros vamos a hacer una demostración de cambio de zapatilla en la siguiente parte de nuestra grabación. Muy bien, entonces decíamos que íbamos a cambiar una zapatilla. Pues bien, tenemos acá la zapatilla, pero no sabemos cuál es el diámetro de la zapatilla. Hemos sacado nuestro calibrador y ahora vamos a saber cuál es el diámetro de la zapatilla. Esta zapatilla tiene 40 milímetros. Vamos a buscar una zapatilla que tenga 40 milímetros para poderla cambiar. Este es el siguiente paso que tenemos.
Luego buscaremos dentro de las zapatillas que tenemos, buscaremos una zapatilla, obviamente no, aquí no hay. Aquí tenemos esta, es muy grande, esta un poco pequeña, esta está más cerca, mucho más cerca, y hemos encontrado la zapatilla. Aquí vemos que es exactamente la zapatilla que necesitamos para reemplazar la que ustedes ven que está tremendamente dañada. Entonces vamos a cambiar esta zapatilla, pero al retirar la zapatilla vamos a encontrar una serie de cosas que no nos conviene que tenga, como es mugre, como es pegante. Vamos a dar ese paso. Entonces nosotros vamos a cambiar una zapatilla. No podemos cambiar una zapatilla con resonador acrílico por una zapatilla con resonador metálico. Debe ser con una zapatilla de resonador acrílico como este. Entonces aquí tenemos nosotros ya la zapatilla con resonador acrílico, o de pasta, o de plástico, como le llaman. De todas maneras es un acrílico. Muy bien. Entonces procedemos al cambio de la zapatilla. Bien, habíamos hablado del cambio de esta zapatilla. Ya hemos encontrado la zapatilla como ustedes lo pudieron observar. Ahora vamos a proceder al paso siguiente. Ese es el retiro de la zapatilla antigua. Y la aplicación de la nueva zapatilla. Como vemos, esta zapatilla está pegada con silicona, cosa que no es bueno para estos instrumentos. Absolutamente silicona. Veamos. No es conveniente que estas zapatillas vengan pegadas con silicona. Para eso tenemos nosotros esta goma laca, tal como habíamos hablado para los clarinetes. Hay diferentes clases de pegante, pero que es apropiado para este caso. Bueno, hemos encontrado entonces que esto tiene silicona, por lo consiguiente vamos a limpiar el plato. Ya hemos tenido todo esto, ya hemos probado la zapatilla. Esa es la zapatilla, no tenemos ningún problema. Tenemos aquí un sentador para la zapatilla, etc. Una de las recomendaciones importantes que hacen los constructores de instrumentos, y hoy los que ensamblan los instrumentos en las fábricas, no voy a nombrar países o lugares de donde las construyen, por razones que ustedes entenderán, pero sí quiero decirles que hay lugares donde los instrumentos vienen armados en serie y vienen pegados en serie y presentan algunas deficiencias, algunas pequeñas fallas, pero en otros casos algunas casas que producen instrumentos de altísima calidad recomiendan no tocar la membrana de la zapatilla para obligar la zapatilla a
que tape toda la chimenea. Entonces, para que eso no suceda, la zapatilla debe quedar completa y totalmente pareja desde el comienzo, tal como lo estamos viendo acá. Pero aquí la estamos sentando nosotros en frío y estamos haciéndole esto para sentarla muy cuidadosamente y la zapatilla queda perfecta. Eso es lo que se debe hacer cuando la zapatilla se está colocando para que no tenga ninguna falla frente al instrumento. Pero para que eso suceda, nosotros debemos tener el plato perfectamente alineado. Si el plato no está alineado, pues la zapatilla queda mal puesta. Vamos a alinear el plato. ¿Cómo alineamos el plato? Vamos a colocar el plato solo, sin la zapatilla, y nosotros ya con el plato acá puesto, como hicimos tal vez con el clarinete, nosotros vamos a proceder a nivelar el plato. Aquí tenemos el plato puesto y vamos a ver cuánto está alineado el plato. Realmente no lo está. Vamos a ver cómo se comprueba eso. El siguiente paso que vamos a dar es comprobar el ajuste y la alineación del plato. Ese es el siguiente paso. Muy bien. El paso siguiente que vamos a realizar es la nivelación del plato. Nosotros vemos que el plato acá sella. Esta lámina tiene el calibre correcto para la parte que va a funcionar con la zapatilla. Así como ustedes están viendo, se coloca acá para medir el plato. ¿Cómo comprobamos que el plato está correctamente puesto? Tenemos que hacer lo siguiente. Colocamos esta laminilla y le colocamos, es muy recomendable, es muy bueno, un pedacito de membrana de las mismas zapatillas que vienen del saxofón, pues esta nos da el calibre correcto. Entonces colocamos la membrana sobre la laminilla, levantamos el plato, colocamos la laminilla y corremos la membrana. Cuando la membrana está puesta, está totalmente cogida, significa que el plato está apretando, y le damos la vuelta a todo el plato. De esta manera, entonces encontramos cuando el plato aquí ya no ajusta, quiere decir que el plato en esta parte está abierto. Y si está abierto, pues tenemos que ajustarlo. ¿Cómo lo ajustamos? Tenemos varias herramientas para hacerlo. Aquí no ajusta. Esto indica que el plato aquí está levantado, que al colocar la zapatilla aquí nos quedaría un escape de aire, algo que sería bastante perjudicial para la vida de la zapatilla porque la vamos a forzar y posiblemente se nos puede averiar. Entonces ahora procedemos a enderezar el plato. ¿Cómo enderezamos el plato? Colocando una base como esta que corre alrededor de la chimenea. Para eso tenemos una herramienta que nos puede prestar esa ayuda. Esta herramienta se coloca acá y le hacemos una pequeña fuerza para que el plato ajuste de la parte de adelante. Si fuera de atrás, entonces tendríamos que hacerle así o en sentido contrario. Vamos a ver entonces. Podemos calibrar inclusive esta herramienta, la podemos correr para que nos funcione correctamente. Bien, tenemos aquí la herramienta que vamos a calibrar para poder enderezar el plato. Esta herramienta nos permite colocar la palanca en el sitio apropiado. Como ustedes ven, la podemos calibrar en el sitio. Vamos a colocarle la distancia.
Es correcto ahí. Ahora apretamos. ¿Listo? Y procedemos a ajustarla. Si necesitamos hacerle a un lado o a otro, tenemos la herramienta que nos presta esa posibilidad. Probaremos ahora cómo nos ha quedado. Creo que están observando que el plato enderezó perfectamente. ¿Vemos? Que en la parte donde la membrana corría, ya no corre. Hemos dejado el plato perfectamente ajustado. Vamos a hacer una pequeña prueba. Coloquemos la zapatilla sin forzarla, sin maltratarla, y probemos si es verdad que eso está ajustado. Probamos con la membrana y posteriormente lo hacemos con una prueba de luz. Perfecto, 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 perfecto y perfecto. La zapatilla sin pegar está perfecta. No estamos apretando la zapatilla, no se debe maltratar, no se debe apretar. La recomendación de las fábricas y de los técnicos en mantenimiento es que la zapatilla no se debe apretar, especialmente en oboes, flautas y clarinetes, pero los saxofones hacen parte del mismo sistema. Ahora procedemos a pegar. Muy bien, entonces procedemos a pegar nuestra zapatilla. Repito, no lo hacemos con silicona, lo hacemos con goma laca especial para este caso. No hemos afectado para nada la membrana, no hemos afectado la zapatilla, ni le hemos hecho esa fuerza que normalmente le hacen así para que la zapatilla quede pegada. La zapatilla debe pegar libremente para que no se afecte ninguna de las partes exteriores de la membrana alrededor del resonador. De esta forma, como pueden apreciar, podemos apreciar acá muy clarito, nos queda perfecta la zapatilla por todo el bordo o el borde del plato. Ha quedado perfecta la zapatilla. Ahora procedemos a colocarla y probaremos con la luz, con el testigo de luz, y ese nos va a decir si realmente la zapatilla está bien puesta o no. Esa parte ya es la siguiente que vamos a dar y quedaríamos ya con el cambio completo de la zapatilla. Vamos a armarla. Para armarla necesitamos un despinador. Este despinador tiene la función que nos permite mover las agujas en los dos sentidos, para allá
o para acá. Veamos por qué. Porque tiene este gancho para alar o este otro para empujar. Entonces, con este ganchito, que se conoce como despinador, podemos nosotros colocarle la presión requerida para que la zapatilla de manera natural quede tapando y la podamos probar con la luz por dentro, y ahí nos va a decir directamente cuál es el procedimiento a seguir. Cuando nosotros estamos armando estos instrumentos, ya en el último momento debemos colocarle justamente la parte importante, que es el aceitico. El aceitico, ya ahí tenemos que colocar aceite. Nunca debe dejarse, en lo posible, dejar que el aceite salga y nos vaya a impregnar de aceite la parte exterior del saxofón, porque eso es un nido de tierra, de polvo, y más adelante, cuando vamos a limpiarlo, encontramos el polvo pegado al cuerpo del instrumento, y es muy perjudicial para retirarlo. Hemos dejado ya la llave puesta, la zapatilla puesta, y no hemos hecho ningún esfuerzo encima para que la zapatilla pegue. Vamos a colocar ahora el testigo de la luz. Procedemos a colocar el testigo de la luz, a instalarlo, y luego vamos a ver dónde tiene fugas o dónde puede tener algún punto que esté falso. Muy bien, ahora tenemos el dispositivo que nos produce la luz por dentro del instrumento y que nos va a demostrar cómo queda tapando la zapatilla que acabamos de cambiar. Hasta este punto. Luego conectamos y ahora vemos que el instrumento tiene luz por dentro. Al tener luz por dentro, nosotros vamos a verificar si la zapatilla realmente quedó sellando, y ustedes verán que sí está sellando. Ha quedado completa y totalmente sellada la zapatilla. Esto indica que nosotros podemos proceder a terminar el armado y que la zapatilla ha quedado completa y totalmente bien puesta. Entonces retiramos la zapatilla, retiramos el plato, retiramos toda la sección, armamos la sección completa y nuestro saxofón ha quedado reparado. Ese es el procedimiento siguiente. Muy bien, entonces procedemos a el armado de la sección. Como siempre he recomendado, echémosle la gotica de aceite, que no sobre, para que no se nos vaya a regar por la parte exterior. Bien, solo nos resta poner los protectores y nuestro saxofón está listo. Vamos a hacer unas recomendaciones de momento. Las herramientas que se utilizaron para este procedimiento fueron estas. Tenemos el destornillador, tenemos el despinador, tenemos el destornillador corto, tenemos las láminas para probar los platos, tenemos las pinzas, tenemos el calibrador y finalmente el pegante. Estas herramientas son necesarias para hacer una buena reparación de un instrumento como este. Y obviamente pues que no nos falte el aceite.
muy, muy, muy recomendable usar en lo posible las herramientas apropiadas. Es muy importante, no podemos improvisar, no podemos pensar que un instrumento se puede trabajar con cualquier herramienta. Eso no es así, no es fácil hacerlo, no se debe hacer. El instrumento se daña muy fácil si nosotros le ponemos una herramienta no apropiada. Como ustedes están viendo, es una herramienta que se requiere el pegante, las pinzas, el calibrador, los expansores, toda la parte que tiene estas láminas, que son unas paletas especiales para la nivelación, las paletas de nivelación de las zapatillas, el despinador, el destornillador pequeño, el destornillador grande. Todas estas cosas son requeridas para hacer el cambio de una zapatilla. Parece curioso, pero es necesario. Recomendaciones para todas las personas que desean hacer este tipo de trabajos. Este tipo de trabajo se puede hacer sin ningún problema si tenemos por lo menos los medios o tenemos la manera de conseguir o de tener a las manos estas cosas. Es muy fácil. Esto lo deberían tener, pienso, los directores de banda, los profesores de instrumentos y los mismos alumnos. Esto es un kit que no es muy costoso. De pronto es un poquito tedioso buscarlo, pero que es muy fácil de manejar. Ustedes ya vieron cómo se maneja, ya vieron cómo se necesita cada una de estas herramientas. Por lo demás, no tiene complicación alguna. Yo pensaría que si es una zapatilla de otra parte del cuerpo del instrumento que tiene que ver con la afinación, que tiene que ver con la parte mecánica de los cuerpos entre sí, ese es un problema de un técnico, ese es un problema para un luthier. Pero en estas cosas, de estas zapatillas que se dañan muy fácil, porque entre otras cosas la zapatilla del re sostenido y del do natural del saxofón, de todos los saxofones, son las zapatillas que más se dañan, al igual que las zapatillas de la mano izquierda. Estas zapatillas auxiliares se dañan muy frecuentemente en todos los saxofones. Entonces, son las zapatillas que normalmente se pueden cambiar y que no nos van a implicar a nosotros un problema que tenga que ver una con otra zapatilla, como sí puede ser pensar en que vamos nosotros a cambiar esta zapatilla cuando esta zapatilla está moviendo. Nosotros movemos esta y se mueve esta y esta. Tenemos que con una sola se mueven 3 y en muchos casos 4. Aquí tenemos 4, 1, 2, 3 y 4. Con un solo dedo estamos moviendo 4 zapatillas. Estas zapatillas no es fácil cambiarlas, pues se requiere que lo haga una persona profesional en este campo. Pero zapatillas como esta o las zapatillas de acá, de los auxiliares de la mano izquierda, son zapatillas muy cómodas que se les recomienda a la persona que esté dictando clases, al profesor, al alumno, que tenga sus herramientas a la mano. No es una cosa muy complicada, realmente no, ni es muy costosa tampoco. De pronto podemos inclusive trabajar sin estas herramientas, y podemos conseguir las paleticas, que esas es más fácil, se pueden inclusive mandar a hacer, o también las venden, los almacenes las venden, y ya con esto tenemos nosotros la herramienta suficiente para cambiar una zapatilla. Se requiere del soplete. Hay una forma de solucionar el problema y en muchas partes lo hacen por cuidados de la laca, por cuidados de la pintura, y es que no se utiliza esto, sino el tradicional mechero antiguo que tenían los abuelitos, que se hace con alcohol, un poquito de alcohol, una mechita, y se prende casi como una vela, y con eso se puede calentar y se puede aflojar el pegante. Cuando los pegantes son correctos, no hay ningún problema. Este pegante se consigue fácilmente, se consigue en las casas musicales, las casas que venden instrumentos, venden el pegante, venden la zapatilla. Ya vieron cómo se calibra, y se va y se compra una zapatilla como en este caso, de 40 milímetros o de 4 centímetros. Siempre se pide por milímetros, nunca se pide por centímetros. De todas maneras, esta es una recomendación especial. Ahora pasamos a ver
una recomendación con respecto al Tudel. El Tudel tiene dos componentes, el corcho y su presión para que siempre esté fijo cuando vamos a tocar. Pero recomendable el corcho. El corcho siempre debe estar en condiciones óptimas, no debe ser un corcho que quede forzada la boquilla, porque si está forzada obviamente se va a dañar la caña y se daña el mismo corcho. Hay que pensar que el pegue del corcho lo debe hacer normalmente un profesional, para que el corcho se pueda calibrar y quede a la medida de la boquilla. Primero. Segundo, el corcho debe ser de este que es de lámina y no aglomerados. Los corchos aglomerados se rompen y no sirven sino por el tiempo más corto, que es el tiempo que lo colocan prácticamente, posteriormente se daña. El Tudel debe permanecer limpio por dentro, por fuera. Es muy importante, pues esta es la parte que más recibe saliva y la parte que más fácil se llena de mugre por dentro. Entonces es recomendable que esta parte del instrumento esté siempre en el aseo, que sea el punto primordial del aseo. Y el corcho siempre esté lubricado, que siempre esté lubricado. ¿Con qué lo lubricamos? Con grasa para corcho. No le echen vaselina. La vaselina termina el corcho. En último caso, se puede colocar manteca de cacao. Ese es el paso casi más próximo que está para nosotros, más práctico. A la mano en una droguería podemos comprar una manteca de cacao. No nos sirve la manteca de cacao que viene en tubito, que se utiliza para colocarla en los labios, pues esa es un poco dura y no suelta fácil. Siempre la mantequita de cacao que viene en cajita. Muchísimas gracias y nos veremos en el próximo video.